Quiero hablarles en esta noche de un tema que nosotros necesitamos entender para nosotros poder traspasar nuevos linderos, para pasar a una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Diga conmigo, la relación con Dios siempre tiene que estar en aumento. Quiero hablarles en esta noche acerca del poder del testimonio. ¿Qué cosa es un testimonio, pastor? El testimonio es una evidencia de que algo es cierto o es verdadero. Por ejemplo, cuando usted viene a esta iglesia, muchos de los que ustedes cuando entraron por primera vez, ustedes venían escépticos. Otros venían cuestionándolo todo. Otros entraron por esa puerta tal vez deprimidos, lidiando con muchas cosas, pero cuando tuvieron un encuentro con Dios, eso le trajo una evidencia del poder de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Y la evidencia es un testimonio. Ahora, el testimonio, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 119, Salmo 119, verso 2. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que guardan tu testimonio y con todo el corazón le buscan. Diga conmigo, testimonios. El Salmo 119, en el verso 46, más adelante dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Diga conmigo otra vez, los testimonios. Los testimonios es un legado y una herencia de lo que tú eres en Dios. Cuando tú comienzas a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida, y cuando tú le dices a otro, comienzas con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu vecino, con tu amigo de trabajo, con esa familia inconversa, con esa familia que nunca se ha interesado por nada de Dios. Muchos de ustedes están acá yo diría, todos los que están aquí están acá por el poder de un testimonio. Alguien te habló, alguien te dijo: mira, fui a un lugar y mi vida fue transformada. Fui a un lugar y mi vida recibió sanidad. Dios me sanó, Dios me libertó. Antes entré por la iglesia con insomnio y a partir de esa noche pude dormir. Eso es un testimonio. Diga conmigo, testimonio. Llegué a la iglesia estresado y ese día sentí una paz que traspasaba todo mi entendimiento. Eso es un testimonio. Ahora, los testimonios, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, usted sabe que Israel es el ejemplo de la iglesia, es la tipificación de la iglesia. Cuando el pueblo de Israel dejaba de testificar y de hablar de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios había hecho, la moral del pueblo caía y comenzaban a apartarse de Dios. Cuando la gente no testifica lo que Dios está haciendo, terminan perdiendo lo que recibieron. Ejemplo: pastor, yo llevo 40 años en una iglesia y ya yo todo me lo sé. Es la peor definición que puede tener un creyente. Cuando dice todo me lo sé, voy a la iglesia para cumplir con Dios. Pero cuando tú comienzas a hablar lo que Dios está haciendo y comienzas a hablar lo que tú estás escuchando, lo que escuchas, tú estás generando una atmósfera. Y comienza eso a provocar tres cosas en tu vida que voy a hablarte. El poder de un testimonio. En el libro de Nehemías, capítulo 2, verso 18. Nehemías es el ejemplo de un hombre que fue a reconstruir una ciudad que estaba arruinada, pero él cargaba un testimonio. Diga conmigo en esta noche: el testimonio abre puertas. Mire lo que dice esta palabra: y le conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la obra. Los testimonios son un legado de la herencia que usted y yo tenemos en Dios. No se puede concebir a alguien que diga tengo una experiencia con Dios que no esté hablando de lo que Dios hace. Por eso es que te llaman fanático. ¿Cuántos le han dicho fanático alguna vez? A ver. Claro. Es que antes eras fanático del alcohol y tenías tu matrimonio destruido. Antes eras fanático de cualquier cosa en tu vida y eso te hacía gastar tiempo, se te iban los años. Tal vez eras fanático de un grupo musical, pero ellos jamás te dieron nada de lo que ganaban.
Y ahora que eres fanático de Cristo, estás hablando de Él, porque cuando Cristo toca una vida es imposible que la gente se quede callada. Y yo quiero hablarles en este día, el testimonio tiene poder para desatar lo que Dios comenzó a hacer en tu vida. Y cuando tú paras lo que Dios está haciendo y paras de decir lo que Dios está hablando, ese día se para algo en tu vida. Por eso una iglesia en movimiento es una iglesia que siempre tiene que estar hablando de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios, cómo Dios se está moviendo. El día que tú pares de hablar, ese día comienzas a retroceder. Al libro de Apocalipsis hay un versículo, creo que es a capítulo 19, verso 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Hay una de las cosas que el diablo no puede contra la iglesia, y es el poder del testimonio. Pastor, ¿qué cosa es testimonio? Es hablar lo que Dios hizo, pero hablar lo que Dios está haciendo. Satanás no tiene revelación. Mira, yo quiero hablarles. Hay un versículo que se lo estaba pasando a Midi hace un ratico atrás. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Diga conmigo otra vez: el testimonio tiene poder. El testimonio es un récord, es una evidencia hablada o escrita de lo que Dios ha hecho en el pasado o lo que Dios está haciendo hoy. Les decía que cuando el pueblo paraba de testificar, algo comenzaba a suceder en ellos, comenzaban a separarse de Dios. En el libro de Marcos cuenta la historia de un hombre que se llamaba, o que se le puso el sobrenombre del Gadareno. Ese hombre estaba endemoniado, cargaba legiones de demonios, el diablo hacía con él lo que quería. Pero cuando Jesús se bajó de la barca y entró a Gadara, el testimonio de Jesús hizo que algo cambiara en la vida de este hombre, y en ese mismo instante él recibió libertad de esa opresión demoníaca. Dice que el hombre lo que se dedicaba era escribir en los sepulcros, comer de los sepulcros. Mire, imagine la vida de ese hombre, separado de la familia, separado de sus hijos. Esa era la vida de él por muchos años. Pero cuando llegó Jesús, algo comenzó a suceder. Cuando los demonios salieron del cuerpo de este hombre tuvo testimonio del poder de Dios. Y cuando Jesús lo vio sano y él se sintió sano, le dijo: Jesús, permíteme caminar contigo, quiero ir contigo. Le dijo Jesús: no. Ahora tienes que ir a los tuyos y hablarles lo que tú has recibido de mí. Hay cosas en nuestra vida, iglesia, que están detenidas porque nosotros hemos dejado de hablar lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Una de las cosas que habla Apocalipsis 12:11 es que dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y el testimonio. Hay dos cosas que tú puedes vencer al enemigo cuando estás pasando una lucha. Primero, el poder de la sangre. ¿Qué me habla el poder de la sangre? El poder de la sangre me habla acerca del poder de la cruz del Calvario. El enemigo odia la cruz. Satanás odia la cruz porque en ese lugar se derrotó. Pero el segundo lugar, el poder del testimonio. Mi mamá, cuando yo era niño, me decía, cuando yo era adolescente, me dijo estas palabras que nunca se me han olvidado. Ella me dijo: tú tienes que aprender a desconcertar al diablo. Cuando me dijo así, yo dije: wow, ¿cómo? Sí, tienes que aprender a desconcertarlo. Cuando el enemigo te ataque y te quiera cerrar la boca por un problema, por una situación, por una enfermedad, por un conflicto, por algo que quiera levantarse para detenerte, ese día tú vas a comenzar a hacer todo lo contrario a lo que el enemigo espera que tú estés haciendo. Y eso va a desatar bendición para tu vida. Conocí una mujer hace unos días atrás que había perdido a su hijo. Y el Espíritu Dios le dijo: véngate del diablo.
El diablo te arrancó a tu hijo, pero ahora tienes que hablarle a todos los jóvenes que vean acerca del poder de la cruz. Y cuando tú le dices al enemigo, me quitaste mi hijo, pero yo le voy a hablar a todos los jóvenes que yo vea acerca del poder de Dios, tú estás testificando y estás desatando bendición para tu vida. Le estoy hablando a personas que están aquí, que el enemigo te ha querido distraer con los problemas que estás pasando. Es verdad, cuando usted está en problemas financieros, usted se distrae. Cuando usted, el médico le dice, tienes cáncer, usted se distrae con el cáncer. Cuando el médico te dice, tienes esta enfermedad, usted lo único que piensa es en eso. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo es distraerte. Él sabe que cuando tú te distraes, dejas de testificar. Y él sabe que cuando tú dejas de testificar lo que hizo Dios en tu vida, las bendiciones se detienen. Y el Espíritu de Dios me dice, hay personas aquí que están detenidas, que tienen llamado de Dios y que tienen un destino profético de Dios, pero muchas cosas se han detenido en tu vida porque te has enfocado en tu problema y has olvidado y se ha apagado la voz profética de testificar lo que Dios hizo contigo ayer. ¿Por qué razón tengo que testificar, pastor? Por 3 razones. Haga conmigo así, por 3. La primera, porque es la manera de vencer al enemigo. Hay mucha gente que critica, pero cuando hay alguien con una evidencia del poder de Dios, esa gente se tiene que callar. ¿Está conmigo? ¿Cuánta gente te ha criticado? ¿Cuánta gente se ha reído de ti porque eres cristiano? ¿Cuánta gente te ha dicho fanático y loco? Pero cuando tú le has dicho, sí, soy fanático, pero ahora duermo, antes no dormía, se tiene que callar la boca. ¿Cuánta gente te ha dicho, tú eres un loco, tú eres un fanático, las cosas de Dios no se pueden tomar muy a pecho? Sí, pero mi matrimonio se estaba destruyendo, pero después que comencé a tomar las cosas de Dios a pecho, Dios puso en orden mi matrimonio. Loco, pero como un matrimonio bendecido por Dios. Ay, es que las cosas, sí, pero yo entré a la iglesia enfermo y el médico me dijo que no tenía solución, pero cuando vine a Cristo comenzaron cosas a cambiar en mi vida. Así que estoy loco, pero no estoy enfermo. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Entonces, la Biblia dice que ellos le han vencido por medio del poder del testimonio. Vamos a leer qué dice la palabra. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros le damos demasiada importancia, demasiada credibilidad al enemigo. Ay, es que yo fui una bruja y la bruja me dijo mi pasado. Es que yo fui a alguien que lee la mano y él me habló acerca del futuro y se cumplió, pastor. Yo quiero que usted tenga en cuenta algo. Satanás no tiene espíritu de profecía ni tiene espíritu de revelación del futuro. ¿Sabe lo que hace Satanás? Satanás hace una declaración y él hace que se cumpla esa declaración. Pero el Satanás no conoce todo el futuro. Porque si Satanás tuviera revelación, no hubiera crucificado a Cristo. No hubiera permitido que Jesucristo fuera crucificado en una cruz. Porque lo que llevó a su derrota fue la muerte y fue la crucifixión de Jesús. Si él tuviera revelación, él nunca jamás hubiera crucificado a Jesús en la cruz del Calvario. Él hubiera hecho todo lo contrario para que eso no pasara. Entonces quiero decirte, no permitas que nadie te diga, fulano te va a hablar del futuro, te va a declarar. Satanás no tiene revelación del futuro. Pero el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Ahora, pastor, ¿cómo yo entiendo esto? ¿Cómo yo puedo entender esto? Cuando tú comienzas, ¿qué cosa es profetizar? Profetizar es hablar lo que Dios habla. Profetizar es hablar lo que Dios piensa de mí. Profetizar es verbalizar con mis labios lo que yo sé y los planes que Dios tiene conmigo. Pero muchas veces el enemigo te cierra la boca porque la realidad que estás mirando no se parece en nada a los planes que Dios tiene para ti. Pero cuando tú profetizas, tú estás activando.
está activando un mover que va a sacarte del hoyo y te va a llevar a hacer cumplimentar el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros profetizamos mal? Nos sale algo mal, ¿sabe qué decimos? Yo lo sabía. Ves a un hijo que metió la pata, como decimos, y cometió un error. ¿Qué le decimos? Te lo dije que te iba a pasar. Porque siempre estamos hablando las cosas. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a hablar las cosas que Dios quiere que hablamos? Yo soy llamado por Dios porque Dios me cogió antes de la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor que Él antes de la fundación del mundo ya me había llamado por nombre. ¿Sabe que tú estás hablando de esto? Tú estás hablando realidades eternas que el enemigo no quiere que tú manejes ni quiere que tú las declares. Cuando una iglesia comienza a profetizar, la palabra del Señor me dice: Él está conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y si el mundo no se ha acabado, es que todavía está conmigo. Diga conmigo, el espíritu de profecía. Pero muchas veces le escuchamos la profecía a la gente, le escuchamos profecía a todo el mundo, menos las profecías que nosotros necesitamos hablar con nuestros labios. Alguien puede estar conmigo, iglesia, en esta tarde, en esta noche. Entonces la primera razón por la cual usted tiene que testificar es porque es la manera de vencer al enemigo. La segunda, porque, escuche bien esto, porque la misma unción que se desató cuando ocurrió el milagro en tu vida hace 2 años atrás, hace 6 años atrás, hace 4 años atrás. Pero tú dices: pastor, hace tanto tiempo. La misma unción que se desató cuando Dios hizo el milagro en tu vida, cuando tú vuelves a testificar, esa misma unción que hizo que sucediera el milagro se duplica en tu vida. Por eso es que muchas veces usted está escuchando una prédica por internet, en YouTube. Yo he conocido muchas personas y dice: pastor, pero ya yo recibí sanidad escuchando esta prédica por YouTube. Y fue algo que había pasado hace años. Tal vez una prédica que usted escuchó hace 4 o 6 años, pero usted la recibió con fe. Y ahí se desató una unción hace 4 años. Y cuando tú escuchas esa prédica y tú comienzas a creerla, empiezas a declararla, no importa que haya sucedido hace 4 años, eso comienza a duplicar. Y la misma unción que hizo hace 4 años se desata para tu vida. Cuando tú comienzas a testificarle a otros quién eras tú, cómo llegaste a Jesús, cómo el diablo te tenía atado, tal vez por una enfermedad, por una depresión, por una separación, por una pérdida, por un dolor, yo no sé. Pero cuando tú comienzas a testificarle a alguien de lo que hay pastores que fue hace 4 años, no importa. Tú tienes que hablar. Muchas veces nosotros creemos que los testimonios es: yo era un marihuanero y ahora ya no fumo marihuana. Yo maté a 4 gente y le di 3 balazos. Y nosotros creemos que los testimonios son esos. Y fuera de ahí no hay testimonio. No, porque yo antes era un asesino. No. Un testimonio son las pequeñas cosas o las grandes cosas que hace Dios en tu vida, que muchas veces tú las pasas por alto y se te estancan las bendiciones. Cuando tú comienzas a testificarle a otro, ¿usted cree que yo le di a ustedes las boleticas esas de testificar en la calle, contraste sobrenatural, por gusto? Ay, porque al pastor se le ocurrió ahora lanzar a la iglesia a la calle. No. El Espíritu de Dios fue bien claro conmigo y me habló claramente. Me dijo: cuando la gente comience a hablar lo que yo he hecho en su vida, se va a duplicar su bendición en ellos y va a alcanzar también a los que lo están escuchando. ¿Se da cuenta? Así que todos los que tengan todavía la tarjetita en el cuarto o en el carro, yo le dije: yo no quiero llegar al 31 de diciembre cuando la gente me invite a comer churrasco. Pastor, vamos a mi casa y ver las tarjeticas arriba, encima del buró, encima del desk, encima en el asiento del carro. ¿Cuántos en esta semana se han llevado tarjetas y no las han entregado? No me levante la mano. No me levante la mano. ¿Sabe? Usted tiene una deuda con Dios. Porque el poder del testimonio duplica
ese milagro que tú recibiste un día. Ay, pastor, yo un día recibí una sanidad. Habla lo que Dios hizo contigo, porque tal vez antes Dios te sanó de artritis, pero ahora tienes un dedo inflamado. O tal vez el Señor te sanó de un cáncer, pero ahora tienes una infección en los riñones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si Dios te sanó de un cáncer hace 5 años, si tú entraste como algunos entraron paralíticos a esta iglesia, y tú te callas la boca, tú estás deteniendo la bendición de Dios en tu vida y estás cerrando las puertas a nuevos milagros. ¿Por qué tengo que testificar? Porque el testimonio desata la misma unción que se desató en el momento en que yo recibí el milagro y la duplica en mi vida aquí y ahora. ¿Alguien puede decir amén? Tercero y último, porque es la manera de conservar lo que Dios nos dio ayer. Lo voy a decir otra vez. ¿Por qué tengo que testificar? Porque cuando yo testifico lo que Dios hizo conmigo, yo estoy preservando eso que Dios me entregó y eso que Dios me dio. Hay muchas veces, mucha gente que han recibido milagros de Dios. Llegaste a esta nación y dijiste: ay, Señor, si tú me prosperas, yo se lo voy a decir a todo el mundo. Me dijo una vez alguien a mi pastor: si Dios me sana de este cáncer, o yo salgo vivo de esto, pastor, yo me pongo a sus órdenes para hacer lo que usted quiera. Yo quiero. Salió del problema y se olvidó. ¿Sabe por qué? Porque en el momento del dolor, en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, somos capaces de hacer cualquier cosa para cambiar nuestro estatus. Pero una vez que salimos de nuestro estatus, creemos que nunca más volveremos allá. Y quiero decirte, he conocido gente que Dios las ha sanado. Conocí una joven allá en mi país. Ella tenía un ojo así virado, así. Era un ojo bien. Ella era doctora. Una noche Dios la sanó y el ojo que estaba así se le puso normal. 2020. Ella en aquel entonces era estudiante de medicina. Dice, se quedó impresionada porque lo sobrenatural es así. Dios la sanó de un día para otro y sus ojos normales. Pasaron los años y ella se olvidó lo que Dios hizo con ella. Estuvo como 5 o 6 años bien. A los 7 años la vuelvo a ver, el ojo virado otra vez. ¿Sabe qué significa eso? Que hay bendiciones que tú recibes que solamente las puedes retener a través del poder del testimonio. ¿Qué recibiste de Dios? Voy a terminar con esto en esta noche. Nosotros el domingo estábamos hablando de cómo la identidad del cristiano es progresiva. Usted comienza como un creyente. La mayoría de la gente cree en Dios y cree a su manera. Después conoces a Cristo y automáticamente recibes al Señor y comienzas tu condición y comienzas a pasar a tu estatus de hijo. Ya no eres criatura de Dios solamente, ahora eres hijo. Diga conmigo, de creyente a hijo. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? De hijo a testigo. Y ahí es donde se nos traba el paraguas. Donde se nos traba la sombrilla es ahí. Porque lo que hace que tu vida vaya en ascenso es que tú pases de creyente a hijo, de hijo a testigo. En otras palabras, que tú puedas hablar de un testimonio. El testimonio te va a llevar a ser un embajador del reino de Dios y de lo que Dios hizo. Y de embajador vas a ser un heredero de las promesas de Dios. Hay gente que no hereda. Hay gente que no representa reinos. Hay gente que son llamados por Dios, escogidos por Dios con un propósito, pero tú lo ves caminando como mendigo, hablando como mendigo, viviendo como mendigo, desarrollando su vida como mendigo. Ahora, ¿se mueren y son salvos? Sí, se van para el cielo. Yo conocía a un hombre hace muchos años. Yo era un niño
ese hombre siempre iba a mi casa a quejarse de todo lo que estaba pasando. Fulano que me quitó la casa, que a mi nuera le encontraron un tumor en el cerebro, que a fulano que no tengo dinero para pagar la renta, que me van a quitar la casa, que mi matrimonio y yo me acuerdo, el hombre se llamaba Cuco. A mí nunca yo le dije, yo veía a Cuco entrar por la puerta de mi casa y yo temblaba. Yo dije, aquí la atmósfera cambia. Ahora, ¿el hombre era cristiano? Sí. ¿Era hijo de Dios? Sí. ¿Se moría y iba al cielo? Sí. Pero vivía como un mendigo. ¿Sabe por qué? Porque no había pasado, no había roto el breaking point de ser un hijo a un heredero y a un embajador. Yo le decía el domingo, usted nunca va a ver el embajador de Estados Unidos en Haití andar en alpargatas y tomando guarapo y pasando hambre en la isla de Haití. Jamás lo va a ver. Usted nunca va a ver el embajador de los Estados Unidos en Haití andando en un carretón de caballos. Jamás lo va a ver. Porque él camina a la altura de lo que representa su nación. Hay muchos creyentes como Cuco que siempre se están quejando de lo malo que le pasó, de lo malo que le hicieron, de lo que lo traicionaron, de lo que vivieron, y nunca rompen el breaking point de ser heredero de las promesas de Dios. Dile a tu vecino, no seas Cuco. Dile, no te hagas el loco, no seas Cuco. Ahora, Cuco yo no sé si vive todavía. Yo creo que con todo lo que hablaba él, yo dudo que esté vivo todavía. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en los labios. Entonces cuando entraba Cuco a mi casa, a mí se me caía yo dije, Señor, ya este día se rompió. Porque el hombre hablando malo. Él se quejaba de todo el mundo, de todo lo que le habían pasado. Sí, la mujer parida, la casa sin agua y la casa caída. Todo le pasaba a Cuco. Todo lo malo que pasaba le pasaba a Cuco. A ti no te tiene por qué pasar lo malo cuando tú testificas de lo que Dios hizo. Yo estoy seguro que Cuco tuvo un testimonio del poder de Dios en algún momento en su vida. Pero él ponderó sus problemas y minimizó lo que Dios hizo. Cuando tú ponderas tu problema, lo que le hace el diablo, lo que el diablo te está diciendo, lo que estás haciendo, lo que la vida te dolió, y minimizas lo que Dios hizo hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace Dios 2 años contigo, en ese momento te estás estancando. Una iglesia en movimiento es una iglesia que siempre está hablando de lo que Dios hizo. Ay, todos los días algo está sucediendo aquí. A mí me decía una hermana, pastor, ¿usted no sabe lo que pasó el lunes en el parqueo? ¿Qué pasó? Pues la gente en el piso ministrándose, hablando en lengua. Yo llegué borracha a mi casa en el espíritu. Porque cuando una iglesia está en movimiento siempre está pasando algo. Se pusieron 4 o 5 hermanos, comenzaron a ministrarse, uno cayeron ahí en el parque. No tienes que. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia está en movimiento, algo está pasando, aunque tú no veas. Dios está pasando, Dios se está moviendo, Dios se está glorificando. Tienes que aprender a poner a los ángeles a trabajar. Una iglesia en movimiento es una iglesia que pone a los ángeles a trabajar. Muchos cristianos deben tener ángeles gordos, barrigones y sedentarios alrededor de ellos. Porque no los pones a trabajar. Siempre te estás quejando. Activa a los ángeles. Activa el poder de Dios. Dile, Señor, yo voy a activar y voy a hacer y voy a provocar y voy a testificar lo que tú hiciste conmigo. Hay bendiciones. Hay bendiciones que se han detenido porque eres cristiano con boca cerrada. Ay, pastor, yo conozco a Cristo hace 20 años. Le voy a decir una pregunta. A mí me dio vergüenza el día 31 de diciembre cuando invitamos al hombre del acordeón a nuestra cena. Vergüenza me dio. Porque cuando este hombre le preguntó, ya yo sé que la iglesia no es la misma del 31 de diciembre para acá.
Cuando este hombre le preguntó a la congregación, no a la congregación, a los líderes, ¿a cuánta gente has ganado para Cristo este año? 1, 2, 4, por allá, 5, 6. Poquitos. Por eso mucha gente está enferma, mucha gente se muere antes de tiempo, porque el Señor dice: si no estás cumpliendo tu llamado, no estás cumpliendo, mejor te llevo antes de que termines perdiendo el alma. Hay gente que muere antes de tiempo porque no cumple su propósito en esta tierra. Hay gente que se va de esta tierra antes de ver el propósito cumplido, porque no hace nada para que las cosas sucedan. Jesús siempre está testificando. ¿Y sabe cuál es el testimonio de Jesús? Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. A mí me crucificaron, pero me levanté al tercer día. Ese es el testimonio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el espíritu de profecía? El espíritu de profecía es el que desata algo sobre tu vida. Es hablar lo que Dios habla. Diga conmigo: hablar lo que Dios habla. Hablar lo que Dios piensa. Declarar lo que se habla en el cielo de mí. Ahora vamos a comenzar a declarar y vamos a desatar ese espíritu de profecía en esta noche en la iglesia. Pídese otra vez al que tiene a su lado, al mismo que usted le dio su testimonio. Ahora otra vez. Ahora usted va a comenzar. Atiéndame acá, después no quiero que nadie perdido. Usted va a comenzar a declarar con sus labios lo que Dios habla de él. Le vas a dar una palabra profética. Si es un versículo bíblico, si es una palabra de bendición, si es algo que va a desatar sobre su vida algo, tú vas a comenzar a desatar sobre su vida bendición. Vas a comenzar a desatar sobre su vida lo que el cielo habla de esa persona, no lo que el diablo habla de ella, ni lo que otros quieren que le pase a ella. Vas a comenzar a hablar lo que Dios habla de ella, y vas a comenzar a desatar y vas a declarar: yo declaro que serás cabeza y no cola, estarás arriba y no debajo. Tu presente, tu futuro será mucho más abundante que tu presente. Lo que Dios no hizo ayer lo completará en tu vida en los próximos años. Según el Espíritu de Dios te comience a mostrar, comienza a profetizar. Y yo sé que algo que va a comenzar a desatar aquí en esta noche, hay palabras y cosas que han estado detenidas sobre tu vida que hoy se van a desatar, porque donde hay un impulso, allí hay un rompimiento. ¿Está conmigo, iglesia? Vamos a orar. Espíritu de Dios, tu palabra dice que el Espíritu de Cristo es el espíritu de profecía, es el testimonio, es el testimonio. Yo te pido que en esta noche comience a desatarse en esta casa una unción que pueda trascender, que pueda romper maldiciones generacionales, que pueda trascender a un nuevo nivel. Espíritu de Dios, yo te pido que en este momento el reino de las tinieblas no tenga ningún tipo de actividad ni de influencia. No damos derecho a ningún otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, el que hable, el que ministre y el que declare. He dicho en el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, profetiza, iglesia, profetiza sobre tu hermano. Suelta una palabra de bendición, suelta una palabra que lo desate, suelta una palabra que lo active, una palabra que lo desate y que lo active. Vamos.